míos y están, qué sé yo, que hasta el cocodrilo estaba como estresado. ¿Y qué es esto? ¿Qué es lo que estaba secuestrado? Porque era secuestrado. El cocodrilo. Parece que se comió un plástico. Toda esa gente buscándolo. Parece que se comió un plástico. Buenas tardes, Nicolás Calderón. El hombre de los comedores económicos. Buenas tardes, bienvenido. Un poquito más acá. Bueno, muy buenas tardes, doña Consuelo, Luis José, Cristian, Pedro y el patrón Ángel Acosta. Gracias. Placer, hermano. Vamos a comer y después vamos a botar lo comido. ¿Qué significa esta fecha que ustedes en Palacio realizaron un acto impresionante? ¿Qué significa esta fecha? ¿Qué metas se proponen? ¿Por qué conmemorar esta ocasión? Bueno, esa es una iniciativa de organismos internacionales que están agrupados en la ONU, donde fue declarado el Día Mundial de la Alimentación. Sí. Entonces lo que se conmemora es ese día donde se pasa prácticamente en cada país miembro de la ONU balance de cómo estos países han avanzado o retrocedido en cuanto a lo que es la política de alimentación y el combate o la lucha contra el hambre. Y la República Dominicana es uno de los países que más ha ido avanzando en ese tema. Y esto se debe a la política de los últimos años que ha ido implementando el gobierno del presidente Medina. Por citar solamente un caso, el caso de las tandas extendidas ha ayudado mucho a lo que es la disminución del margen del hambre en República Dominicana. Estamos hablando de que más de 1.200.000 dominicanos, sobre todo niños, que antes iban a la escuela, se les brindaba el desayuno escolar, pero al regresar al mediodía los padres tenían que buscarle entonces el almuerzo y la merienda o una cena. Ahora con las tandas extendidas, el gobierno cubre esa necesidad por parte de estos infantes. La mayoría de esos muchachos no sabían lo que era merienda. Nicolás, el presidente Danilo Medina en ese acto que Ángel señala, hablaba y fijaba una meta y una fecha tope para declarar a la República Dominicana con hambre cero. ¿Cuál es la fecha y cuáles son las acciones que se van a seguir acometiendo para lograr este importante objetivo del país? Bueno, nosotros tenemos un compromiso internacional con las Naciones Unidas y somos parte de los países que asumió la agenda de los 8 objetivos del milenio. El primer objetivo es la eliminación del hambre y se ha hecho un cronograma, un programa y el compromiso formal de que al año 2030 cada uno de los países que suscribieron ese acuerdo tendrán reducido a cero el hambre. Pero ese compromiso se inició alrededor del año 2000, 2005 sí, y el objetivo era que al 2015, 2020 ese número estuviera se haya reducido a su mínima expresión. ¿Y cuáles son los resultados hoy? Háblame de números, dime, teníamos en el 2000 40% de hambruna, ¿ahora cuál es? Bueno, en República Dominicana, por ejemplo, pasó el hambre de un 41% que estaba, bajó primero a un 27%, una primera etapa, y hoy por hoy se encuentra en un 11%, un día un 11%, 1.200.000 dominicanos. Pero además, por ejemplo... Cuando se habla de ese hambre es total, absoluta, no comen nada o comen muy poco. ¿Cómo se mide eso? Estamos hablando de subalimentación. Comen algo al día. Pero no lo necesario para mantener no con los nutrientes, los micronutrientes, los nutrientes necesarios que le permitan tener una salud adecuada y que le permita un desarrollo normal. Exacto. Entonces, a través de estos programas que el gobierno ha estado implementando, como el caso de los comedores, tandas extendidas, los programas del Plan Social de la Presidencia y un sinnúmero más de instituciones que aunamos esfuerzos de cara a poder combatir el hambre, se ha logrado una gran reducción. Por ejemplo, el caso de la subalimentación ha bajado bastante. Estamos hablando de que más de 2 millones y tantos de dominicanos que pasaban hambre, hoy apenas 1.200.000. Nosotros lo logramos reducir el hambre a la mitad. Y la intención del gobierno es llegar a hambre cero de aquí al año 2030. ¿Pero qué significa ese número? Porque doña Consuelo delata hace días que muchos de los organismos internacionales nos dan tan mala valoración. Oye, entonces, todas las valoraciones siendo esto un número tan bajito, ¿en qué punto nos coloca en los 190 países miembros de?
Bueno, nosotros somos de los países que más hemos avanzado. Hay países, por ejemplo, ahora mismo se habla de más de 60 países que han retrocedido. La República Dominicana no se encuentra entre esos 60 países. Bueno. La República Dominicana, por el contrario, ha avanzado mucho. Yo creo que están en África también, Haití, sí, África. Sí, Haití. Haití tiene, por ejemplo, un 47% de su población en situaciones normales que pasa hambre. Un 47%. Cada vez que ha afectada, la mitad, literalmente la mitad. Cada vez que un fenómeno natural afecta a Haití, eso se dispara hasta un 75%. ¿Cómo? Sí. Y Galvez no lo ha dicho. Se generaliza se están pasando hambre. Así es. Sí. Pero nosotros no tenemos esos problemas, nosotros hemos avanzado mucho y por eso, a pesar de que la República Dominicana aparece todavía en el listado de los países donde hay un alto número de ciudadanos que pasan hambre, porque estamos hablando más de 1 millón de dominicanos, 1.2, 1.200.000 dominicanos, muchas personas, hay mucha gente, y entonces por eso se ve esa alarma. Nicolás, hace algún tiempo el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo publicó un mapa de la pobreza en la República Dominicana, donde se sitúan principalmente las provincias fronterizas y algunas, por ejemplo, del este, como es el Ceibo. ¿Cómo se relaciona la presencia de los comedores económicos, por ejemplo, en función de ese mapa de la pobreza? Nosotros hemos ido haciendo esfuerzos en esa zona, sobre todo, esas eran zonas cañeras, donde había grandes extensiones sembradas de caña, donde sus migrantes, los ocupantes, la población en su mayoría, eran braceros, trabajadores de la caña. No solamente tienen que ser necesariamente haitianos, sí, claro, también muchos dominicanos que vivían en esos batalles, que todavía están ahí. Sí. Usted va y usted ve esos batalles, esos galpones gigantes, ocupados todavía por personas. Una miseria extrema, asombrosa, por ejemplo, y el este es una de las que más uno ve ese cuadro, por ejemplo, Monteplata, el caso de el Ceibo, tenemos el caso también donde había caña, exacto, toda la zona cañera. En Gonzalo, cuando fuimos a defender que no se hiciera la cementera, estaban que eso eran del Central Jaina de Trujillo, estaban todavía en esos batalles, esos galpones así uno al lado de otro, una miseria, y vivían haitianos todavía. ¿De cuándo? El ingenio Río Jaina. Esos son indocumentados. Una miseria, aquella pobre gente. Sí. Así es. Increíble. Así, entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos ido aperturando comedores, intensificando los programas de asistencia, los programas de ayuda, pero además, el caso de la visita sorpresa, el presidente ha realizado unas 1.637 visitas sorpresa, con una inversión que sobrepasa los 34.000 millones de pesos y que ha generado más de 170.000 empleos. Entonces, se va desarrollando una política de asistencia, pero junto con esta se desarrolla una política de crear empleo de calidad que pueda irle cambiando la vida a esas personas. Ahora, Nicolás, entonces, retomando eso, turismo, para poner un caso, el caso más emblemático, ayuda, y Luis nos ha traído los datos sobre eso, Luis José, ayuda al desarrollo del agro, porque consume productos del agro. Ustedes en los comedores también son consumidores de la producción dominicana de alimentos. Mira, un caso ahí mismo, en el caso del turismo. El turismo en República Dominicana anteriormente importaba el 70% de los productos que consumía. Hoy en día, el 80% de los productos que consume el sector turístico se producen en República Dominicana. Miren cómo ese cuadro cambió. Sí. De ser un país importador, somos un país prácticamente autosuficiente en materia alimentaria. 27.000 millones de pesos es el consumo del mercado turístico en el sector agropecuario. Sí. Así es, y nosotros mismos desde el gobierno compramos y tratamos de que todas las compras que se hagan sean productos locales, sean productos nacionales. Por ejemplo, ahí tenemos el director del FEDA, Casimiro. Usted lo ve visitando todas las instituciones públicas, buscando el mercado, buscando dónde colocar lo que se produce en el campo. Sí. Sobre todo lo que son productos de la visita sorpresa. Entonces usted ve que Casimiro va y le lleva un combo a su oficina y le dice: queremos que nos compren la tilapia, queremos que nos compren este café, el arroz, para poder incentivar la industria local, nacional. Eso así que se hace. Y se está trabajando en un programa integral que ha ayudado mucho. Comprendí que en esa zona tú estás instalando comedores económicos que dan asistencia
a esta gente o le llevan comida de los comedores cocida o sin ¿Cómo cocer? funciona? Exacto. ¿Cómo operar? Porque la verdad que esos focos, como bien describía Luis José, es importante ir en una asistencia directa a esos focos de pobreza. Por ejemplo, nosotros construimos un comedor en el Ceibo. Desde ese comedor, que antes no existía, desde ahí se abren expendios en barrios pobres y en lugares muy pobres, donde diariamente se le lleva comida gratuita a familias muy pobres de toda la zona. Ahora estamos... ¿Se le lleva o ellos van a buscarla? No, se le lleva, porque no tienen a veces condiciones, no tienen medio de transporte, cocinada. Sí. También, por ejemplo, desde el comedor de San Pedro de Macorís, cubrimos algunos batalles pertenecientes a esa provincia. En Atomayor estamos planificando ahora en el año 2019 la construcción de un comedor que se va a construir en un terreno compartido con el Ministerio de Agricultura. Ya Osmar Benítez nos dio la autorización para que ocupáramos parte de lo que era el laboratorio de agricultura. Vamos a tomar unos 600 metros y ahí vamos a construir un comedor para también en Atomayor construir un comedor que va a ayudar a mitigar un poco lo que es la situación de hambre en esa zona. Eso es muy importante. O sea, Pedro. Adelante. No, hay otro aspecto que yo quisiera, porque leí que la tanda extendida y el comedor económico no tiene que ver con tanda extendida. No. Esos son los suplidores. Sí, de manera directa, sí. Yo no sé, a lo mejor, Nicolás, usted no lo tiene el dato y no quiero comprometerlo, pero leí que la tanda extendida, la alimentación de la tanda extendida es muy medalaganaria, que no tú lo leíste en días atrás, alguien lo estaba diciendo, porque el caso es criticar y decir, por donde sea, que es medalaganaria, que no tiene la cantidad de nutrientes que no está diseñada que necesitan los niños, que sí, que no. Bien. ¿Ustedes en el comedor económico tienen pendiente la cuestión de los nutrientes y de lo que están sirviendo? ¿O es hartar a la gente? Bueno, allá no se cocina... El dominicano con arroz y habichuela de harta y buena dieta que es el arroz y habichuela. Allá allá no se cocina para engordar a las personas que son nuestros usuarios, sino se trata siempre de preparar platos ajustados a lo que son las normas y que tengan la cantidad de calorías necesarias que necesita el cuerpo humano para poder... ¿Tienen un menú? Sí, tenemos un menú. Por ejemplo, cada persona necesita unas 2.500 calorías, en el caso de los hombres, diariamente para poder tener una salud adecuada. En el caso de las mujeres pueden ser 2.000, 1.700 calorías, pero en el caso de los hombres mucho más. Y los comedores tomamos muy en cuenta eso. Tenemos un cuerpo de nutriólogos también, de personas como el caso de profesionales especializados que se encargan de ir valorando todo eso, aparte de lo que es la inspectoría del producto que nosotros lanzamos a la calle diariamente. Nicolás, la gente se pregunta, tú sabes que de que se acercan las fiestas navideñas, todo el mundo, la gente pobre y hasta los que no son pobres también se interesan por estas cosas. Vamos a dar lechón, no te preocupes. Las cenas navideñas que ustedes hacen, colectivas, que las llevan de pueblo en pueblo, de provincia en provincia, si se van a hacer y cuántos comedores hay en proyecto inaugurar próximamente. Exacto. Bueno, nosotros la cena siempre la hacemos en coordinación con las gobernaciones provinciales y algunas instituciones sin fines de lucro que se animan y preparan eventos especiales en su comunidad y nosotros le damos el apoyo con todo lo que tiene que ver con los ingredientes de la cena. El caso del lechón asado, el arroz navideño, ensalada rusa, todos esos alimentos nosotros se los suplimos de manera gratuita. Ángel no come ensalada rusa, hagan otra. Sí, a mí no me gusta. Mira, Calderón, Pedro te hizo una segunda pregunta que me gustaría oír tu planteamiento porque te voy a cambiar de tema, pero sobre los comedores a inaugurar. Y bueno que son esos puercos asados de los comedores. Muy bueno. Nosotros tenemos... pero yo creo que la mera yoba, pero... Nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos en agenda la inauguración próximamente de un comedor en Batey 6, esto es en la provincia de Bauruco. Pero también en la provincia de Independencia también tenemos
Batey en Cristóbal, Batey 7 también, y también se está trabajando ya de manera rápida en un comedor que creo que en el primer trimestre del próximo año estará listo, que es el comedor que se está construyendo en la feria aquí en el centro. Este es un comedor ejecutivo. En el centro de se ha dilatado eso, Calderón. ¿Por qué no inauguramos eso? No, lo que hay mucha gente y mucho movimiento en esa zona. No es que se ha dilatado, lo que sucede es que de acuerdo a la ley... ¿Dónde qué? En la lotería, en la primera planta del edificio de la lotería. Exactamente, nosotros estamos tomando lo que es el área de la cafetería de la lotería, lo que era esa área, y se está adecuando para hacer un comedor público. ¿Se cocina ahí o se lleva la comida de un centro hacia los comedores? ¿Cómo es? No, se cocina en cada comedor productor. Hay cocina. ¿A partir de cuándo estaría funcionando ese comedor? Luis José le interesa nosotros aspiramos. Yo creo que sí, que es interesante. Nosotros aspiramos que esté listo en el primer trimestre. 25 pesos. En el primer trimestre del año. Lo que pasa es que se ha dilatado porque conlleva todo un proceso de licitación que se hizo. Entonces hay plazos que la ley otorga que no pueden ser violados, no pueden ser variados. Esos son plazos que hay que agotar. ¿Cuál es el precio, Calderón? El precio... En los normales. Bueno, tiene dos precios la comida. El precio que nos cuesta a nosotros producirlo y a cómo lo vendemos. Te digo el precio a las personas, el costo. Interesante. 10 pesos, cuesta 10 pesos un plato de comida. Pero aquí en la feria será un chin más caro, ¿verdad? Porque José pagando 10 pesos por un plato de comida no puede ser. Yo realmente lo consumía cuando costaban 25 centavos. Pero ya está muy caro. Es que la comida dado hace mucho. Pero Luis José... ¿Y de qué? ¿Qué marca de hombre? ¿De la edad de piedra? No, señores. Yo vivía en las Américas y el comedor... El de la Villa Olímpica. Funcionó en la Villa Olímpica. No funciona el de la Villa Olímpica. Una época en que realmente... No me lo impresionó a Melton. Era una gran tentación. Eso fue Balaguer que lo hizo. El ingeniero Balaguer. El ingeniero Balaguer no, que tú vives fuñendo. El estadista Balaguer. El estadista. Con el señor Marte, el papá de Liceló. Mélido Marte era el administrador de los... El que hizo la idea de los comedores económicos se llama Joaquín Balaguer. Y tú comías de esas manos. Pero comenzó con el Centro Olímpico que estaba en la Avenida de las Américas. Cerca de la Villa Olímpica. ¿Cuánto va a costar esa comida en la feria? Debo decir, ese comedor que dice Luis José se construyó a raíz de los Juegos Nacionales. Y entonces, ya una vez hechas las instalaciones, con muchos comedores, por ejemplo, el de Monte Plata, fue igual. En Mao existía el comedor antes de los Juegos. Pero en ese caso, el de la Villa Olímpica se construyó para esos fines. Y ya luego pasaron los Juegos, el comedor siguió operando como tal. Nosotros construimos ahí mismo también, en la gestión nuestra pasada, un comedor, lo sacamos del área de almacén, que era donde se encontraba, a un área externa, donde las personas también ahí van y comen. Pero de verdad que los comedores son una gran ayuda y fue una iniciativa del presidente Balaguer la construcción de plantas físicas como comedores, porque los comedores comenzaron a operar en el año 1942 a raíz de la Segunda Guerra Mundial, donde nosotros dependíamos mucho de lo que era la importación de alimentos. Al iniciarse la guerra se vio afectado el tránsito normal de mercancías hacia República Dominicana, entonces se decretó una ley de emergencia que mediante la cual se crearon los comedores y estos comenzaron a operar en los cuarteles militares y policiales. En los cuarteles militares que tenían la infraestructura nacional, pero cada fortaleza, cada destacamento tenía una pequeña cocina. Entonces en esa cocina se preparaba, por ejemplo, avena con un pan y se salía a distribuir en cada esquina para evitar una hambruna generalizada en el país. Luego vino la idea del general Mélido Marte con el presidente Balaguer. Fueron a México, estudiaron un modelo y vinieron, instalaron aquí, comenzaron a hacer plantas físicas de comedores. Y se construyeron aproximadamente unos 12 comedores. Y eso se alimentó y creció Luis José. Exacto. Entonces, en el caso del comedor porque ahí pernoctaban los atletas que vinieron a los 12 juegos. Al lado está el edificio. Entonces, repitamos el valor de la comida para que Luis José no vaya a mal pensar,
de la comida aquí en el centro. El costo. Sí, el costo. ¿A cómo la van a vender aquí en el centro de los héroes, en la lotería? Que no está 25 centavos como cuando él la compraba. No, ya eso está multiplicado por 10. Eso es lo que estamos aclarando. ¿A cómo será en ese comedor? Porque allí hay aire acondicionado, hay todas unas condiciones diferentes. Me imagino que el postre será diferente, que le darán. No, a 10 pesos la ración de alimentos, de arroz, habichuela, carne, un poco de ensalada. Y en el caso de la feria, pensamos tenerla a 25 pesos. Claro. El comedor de la UAS le ha planteado algún acuerdo a los comedores económicos. Debe haber una intervención más que un acuerdo. Nos han planteado, incluso hemos tenido acercamiento con doña Emma. ¿Tú quieres que maten a la rectora? ¿Tú quieres que la maten? El que tiene el negociado. Es un negocio y ¿Tú quieres que maten a la rectora? Se acuerdan apoyos electorales para ese negocio. Nunca había oído un candidato. La biblioteca eso viene siendo como una intendencia. Claro. Eso es como la guardia. Deja de eso, déjate. La guardia. Pero han conversado. Hay que responderme la pregunta entonces, Pero han conversado, dice que le. Permítanme una pregunta fuera del tema de la comida. No se metan en eso, Calderón, que lo matan. Vamos a terminar los grupos que hay en la universidad, de empleados, profesores y estudiantes, lo matan. Los tambores de guerra que suenan por ahí. Sí, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar el próximo sábado? Yo estoy anonadado, estupefacto, porque he visto que se va a implementar en República Dominicana el voto electrónico en el Comité Central. ¿Y por qué? ¿Y esto? ¿Y qué es esto? Bueno, el país avanza y no todo es estático y eso quizá como un programa piloto para llevarlo. Ahorita dicen que va a haber fraude en las elecciones, que se fue, que los escáneres estaban ahí. Fue el presidente de la Junta. Pero vamos a escuchar, Nicolás. No es escáner, es voto electrónico. El voto electrónico, no, porque si ponen el voto electrónico, eso es el PLD que ya tiene todos los aparatos. Pero mire, los miembros del Comité Central somos pocos, 600. Ahí no va a haber ningún problema, ni va a haber tampoco. ¿Quién va a ser el candidato? ¿Leonel? Bueno, Calderón, sí. Eso es lo que se visualiza. Que sea Leonel el candidato. Sí, eso es lo que se está trabajando. El presidente. Eso es lo que se van a matar. Dígame algo, usted que es del Comité Central. Nosotros hablamos con Luis Henry Molina y dice él, en todos los periódicos está la convocatoria. Así es. Y la convocatoria habla de elegir el método, el padrón y el método punto único. Aunque no dice punto único ni nada, pero la convocatoria se refiere a eso. Así es. Entonces él dice, bueno, esa es la convocatoria para eso, ante la expectativa y los análisis de que se podría introducir otro tema, como el que se le permita al presidente, etcétera. Sin embargo, yo escuché un corte en televisión de José Ramón Fadul, que es del comité político de mayor rango, diciendo, bueno, ese es el punto, pero si al abrirse la asamblea alguien plantea otro punto, entonces eso introduce un elemento de preocupación. ¿Oíste? Porque está hecha la convocatoria en periódicos por escrito y establece ese único punto. Ahora, él dijo ese elemento la asamblea que es muy propio de las asambleas parlamentarias. Sí. Pero en las asambleas partidarias, bueno, no sé. Mire, lo cierto... Usted que es del Comité Central, ¿cómo es que lo han hecho siempre? Mire, lo cierto es que una vez se reúne el Comité Central, es soberana la decisión de la agenda, el Comité Central la puede variar, puede poner tema. Ahora, hay un tema. El caso de la reforma, que es lo que han planteado una posibilidad de llevar una moción para una posible reforma, no es un tema que le compete al Comité Central. Claro. La política congresional del partido, igual que la municipal, la dirige su comité político y los estatutos es claro en eso. Pero nadie quita que ellos le puedan pedir, no. Bueno, pero una resolución de pedir a nuestro comité político tal cosa. Mi idea. Pero eso estaría fuera. Lo dijo como de forma romántica, tú sabes que no va a ser así. Eso estaría fuera. No, eso estaría fuera de orden. Eso estaría fuera de orden y vamos a esperar, no que las cosas ocurran. ¿Usted cree que Leonel va a ser el candidato del PLD? Él está trabajando para eso. Yo creo, no estoy seguro. Está seguro. Ahora una preguntita, perdóname Pedro, en el punto de la reunión, se va a definir si las primarias son abiertas o cerradas. Yo tengo un informe de la intimidad de Leonel Fernández que ya les instruyó a ustedes votar por las primarias abiertas. Corríjame,
amigo Calderón? Mire, es que el presidente Fernández... Porque eso es una derrota para Leonel Fernández. No. Es que no, te hace la pregunta y te contesta. No, porque eso es una Nicolás no se paró porque Nicolás, pero con esa cosa yo me paro y me voy. No, pero mire, una derrota para Leonel. No, ninguna. Te dijo eso. Perdón, ninguna derrota. Miren, el presidente Fernández nunca se ha opuesto a que las primarias sean abiertas, al igual que nunca se ha opuesto a que sean cerradas o semiabiertas o semicerradas. Él nunca se ha opuesto, eso le da lo mismo, que sea abierta o cerrada. Es lo que ha dicho, y es un tema de principio de respeto a la Constitución. ¿Qué es lo que pasa? Con la decisión de que el Comité Central sea que decida el tipo de padrón a implementar en las primarias, se le está haciendo de manera directa una modificación a los estatutos partidarios, ¿no es verdad? Ahora, ¿qué dice el artículo 10 de los estatutos? Dice que el organismo máximo del partido es el Congreso Nacional. El Congreso Nacional, así dice los estatutos. Todos los partidos. El cual se reúne cada 5 años de manera ordinaria. De manera extraordinaria, cada vez que es convocado por el Comité Central. Ahora, dentro de las facultades de ese Congreso Nacional está la modificación de los estatutos en su artículo 12, literal C. Usted lo busca y ahí dice que dentro de su facultad está la modificación de los estatutos. ¿Qué sucede? Que dentro de la atribución del Comité Central, artículo 17 de nuestros estatutos, no está lo que es su facultad para modificación estatutaria, sino que es una facultad del Congreso. Ahora, ¿quiénes componen el Congreso elector? El Congreso lo compone miembros del Comité Central, donde están los del Comité Político, porque para ser miembro del Comité Político tiene que ser el Comité Central, los presidentes provinciales, presidentes municipales, presidentes de intermedio y presidentes de circunscripciones y seccionales. Ese es el Congreso. O sea, con lo del sábado se elimina toda esa parte. Eso lo eliminó la ley del partido. Entonces, permítame decirle esto, señor Calderón. Video está en todos los periódicos de esta tarde. ¿Quién ganaría la presidencia si las elecciones fueran hoy? Aquí los resultados de encuesta contratada por privados. Una encuesta realizada por la empresa New Link Research Esa es la de Carlos Peña. dio al presidente Danilo Medina como el mejor New Link, valorado entre los candidatos para las elecciones del 2020 con un 19,9%. Danilo 19,9%, Leonel 18,6%, Luis 17%, David Collado 12,9%, Hipólito 8,1%, Francisco Domínguez Brito 3,6%, Andrés Navarro 1,9%, Ito Bisonó 1,7%, Gonzalo Castillo 1,4%, Francisco Javier 1,2%, otros un 4%, 23% ninguno. ¡Gana! ¡Danilo Medina! Mira, Nicolás, yo le pregunto lo siguiente. Nicolás, históricamente en las reuniones del Comité Central y del Comité Político, el presidente Leonel Fernández, en su condición de presidente del partido, delega la dirección de esas asambleas en el secretario general. ¿Ocurrirá lo mismo en la asamblea del sábado? Sí, pero eso es una decisión del mismo presidente del partido en el momento en el que se inicia la reunión, si él preside los debates o no. Me imagino que de manera ordinaria siempre lo hace, no tendrá por qué no hacerlo ahora. Será igual, delegarán al secretario general para que dirija los debates del comité. Nicolás pide la palabra. Nicolás, gracias. Esperamos que no haya muchos disparos. Permíteme hacer una pregunta. No va a haber ninguno. Ahí saldremos todos abrazados. Desde fuera, desde la grada, se percibe la impresión de que hay dos grandes fuerzas enfrentadas dentro del PLD. Eso es lo que parece. Una encabezada por Leonel y otra encabezada por Danilo Medina. Ahora una pregunta. ¿Aparece dentro del PLD, en la estructura del PLD, una fuerza importante que pueda jugar un rol de moderación para evitar ese choque de trenes que parecería que podría producirse ahora? Pero es que no hay ningún tipo de confrontación personal. Es una diferencia en cuanto a una idea que hay. Decía Pedro Pérez Vargas que el hombre
vive en un mundo de ideas que chocan, se entrecruzan y a veces se organizan. Ahora estamos en la etapa de la organización de las ideas. O sea, no hay por qué tener el miedo de que... Calderón, no, es que no hay por qué tener miedo. No hay moderación. Abierto cerrado. Eso fue lo que no. No, sí, eso se resolverá. Abierto cerrada. Eso se va a resolver. Nicolás Calderón, administrador del Comité Económico, miembro del Comité Central del PLD. ¡Tatán! Ustedes no van a ver. Gracias, Calderón.